Bueno, muy buenos días para todos, siendo las 8 de la mañana del 13 de septiembre del 2021, damos comienzo a la cuarta semana de nuestra asignatura de desarrollo del pensamiento lógico. ¿Cómo les fue en la actividad, muchachos? Mateo. Eh, a mí me fue bien. Pues tuve en cuenta, mirando los recibos, tuve en cuenta cosas que nunca había mirado o había pensado del consumo de agua en mi casa. Cuéntanos, así chismenos. Nosotros no le vamos a contar Bueno, a la familia. los, los datos que recogí no fueron de un año porque no los conseguí, sino de diciembre de 2020 hasta julio de este año, pues, o sea, 8 meses. Y, por ejemplo, en diciembre hubo un incremento pues en el consumo súper grande, pero después me di cuenta que fue por una fuga que hubo ese mes y fue 27 metros cúbicos y después de ahí empezó como un consumo constante de 14, de 13, de 12, el resto de meses. Ok. ¿Y el consumo per cápita lo pudiste calcular? No, no señor, no ¿Cómo mire se, esa parte. cómo se calcula el consumo per cápita? Cogen la cantidad del mes, la dividen en 30, obtienen la, digamos, el consumo diario y lo dividen por el número de personas que frecuentemente están allí. Y ahí sacan más o menos el consumo per cápita y eso te puede indicar si hay un consumo excesivo o no. La media de los consumos per cápita están por el orden de los 100 litros por persona día. Entonces, digamos, ahí más o menos uno puede evidenciar el último cálculo en el informe del agua, como se lo dije anteriormente o en la clase de la semana pasada, está en 128 litros por persona en Pereira, lo que genera un consumo superior al 28%. Y esto, pues, en términos prácticos, desde el punto de vista de la planificación que se debe tener con el recurso hídrico, pues genera, digamos, un nivel de preocupación y la tendencia es a buscar de alguna forma que la disminución en los consumos per cápita se reduzcan a tal punto que lleguemos por lo menos a la medida establecida. Entonces, de ahí que, digamos, el ejercicio juega un papel esencial o fundamental dentro de lo que es el desarrollo del pensamiento lógico, porque nos coloca un problema que es lo que a diario vamos a tener como ingenieros de sistemas y la intención es mirar cómo desde el punto de vista práctico conozco, identifico claramente, digamos, conozco el problema, me apropio de él. Una vez identificado, apropiado de ese problema, planteo ideas que me permitan a mí de alguna forma poder crear una solución al problema. Esto lo que me permite es abrir un campo de investigación, mirar cómo otras personas de alguna forma han trabajado esa situación para tener una visual un poco más amplia. Y esto, digamos, desde el punto de vista práctico, es fundamental dentro del desarrollo del pensamiento lógico, por una razón sencilla, es que en muchos de los casos nosotros desconocemos la situación problemática, como en este caso la mayoría, ya lo decía Mateo, yo no me he dado cuenta de este tipo de cosas y cuando sencillamente hago un análisis, llamémoslo un análisis muy rápido y general de lo que sucede en mi casa, me di cuenta de muchos elementos que a la larga nunca me había percatado. Entonces, en la práctica, lo que hacemos y debemos hacer cuando tengamos situaciones problemáticas es tratar de buscar desde el punto de vista real información que me permita, digamos, escudriñar al máximo en la situación problemática y a partir de allí poder empezar a visualizar caminos de cómo otras personas, otros investigadores pudieron enfrentar el problema y a partir de allí poder plantear una idea de una posible solución. Entonces, digamos, el ejercicio buscaba eso. Voy a hacer una revisión, digamos, de unos dos o máximo tres trabajos para tener una visión que nos permita redondear esto. Por favor, les pido encarecidamente que, digamos, se está cayendo el internet, me avisen para, pues, obviamente, colocar el dispositivo de mis datos para poder, digamos, que no se nos vaya a perder el hilo de la clase. Entonces voy a preguntar frecuentemente y por favor respóndame para saber si estamos estamos conectados. Entonces voy a compartir.
¿Están viendo la plataforma? Sí, señor. Bueno, entonces vemos aquí, ya está montada esta semana, entonces vamos a ir a las actividades. 6 personas no han entregado el trabajo a esta hora. Eso genera un nivel de preocupación en virtud a lo que hemos venido diciendo. Las actividades son para realizarlas, no tenemos disculpa de tiempo porque yo estoy dejando 2 horas para que la actividad sincrónica ustedes la realicen. ¿Eso qué quiere decir? Que es como si estuviéramos en el aula de clase, colocáramos el problema y ustedes estuvieran en esa aula de clase que resolverlo. Entonces, importante que el día miércoles de 7 a 9 de la mañana ustedes realicen las actividades y las puedan subir. Sin embargo, yo dejo un plazo, pero mire lo que estamos viendo, es que algunas personas no están cumpliendo con ese compromiso y pues obviamente eso va a repercutir en su calificación. Qué pena tener que decirlo, pero es claro que tenemos que decirlo para que estas personas pues se pongan al día y organicen su tema. Vamos a ir por aquí, vamos, Arnaud y Antonio Jiménez está. Sí, profe. Ok. Cuéntenos cómo encontró el problema, cómo te pareció, díganos, ahí vemos el consumo. Cuéntanos un poco el ejercicio, cómo lo viste. Pues, profe, yo la verdad sí lo pillé bastante interesante porque pues yo no soy mucho de ojear lo que son los recibos y así. Entonces pude ver, mayormente me sorprendió fue el gasto que hay en la casa, porque pienso que sí es como un poquito elevado, porque pues somos como 5 personas los que estamos acá. Y pues desde que yo vi que en enero fue como que, uy, empezamos el año consumiendo resto. Y entonces desde ahí pude ver como que en mi casa no somos como muy considerados con eso. Y entonces a lo largo del ejercicio pues pude como pensar un poco más en las actividades que hacemos acá, de qué manera podemos buscar como ahorrar esta agua, este recurso que como sabemos no es renovable. Y pues a través de la búsqueda booleana y este tipo de investigaciones, pues me di cuenta que tenemos varios recursos, solo que nosotros pues o por pereza o por ignorancia no los empleamos. Pero entonces pienso que sí son como bastante necesarios a la hora de ahorrar. Y pienso que es como ese mensaje de concientización que nos quiere dejar con este ejercicio, que tenemos que ser más conscientes de lo que es este recurso. Ok. ¿Hubo algún documento que te pareció muy relevante tenerlo en cuenta como para plantear una idea de solución a esta situación problemática? Uno, el que más me llamó la atención era uno que hablaba sobre los dispositivos de ahorro, que hay como una especie de dispositivos los cuales pues, tienen varias funciones, pero entre la más común de ellas es como este caudal de agua que sale de la llave, como que lo reduce en parte por diferentes mecanismos. Y hay otro que es como una especie de alarma. O sea, son dispositivos que uno implementa en la ducha y que a uno le permite tener como un control o tener como una idea sobre el gasto que se está haciendo y pues no despilfarra tanta cantidad como lo haría normalmente sin estos dispositivos. Eso es como lo que más me llama la atención. Ok. ¿Cómo viste desde el punto de vista práctico la búsqueda booleana como alternativa de conseguir información? ¿Cómo te pareció esa herramienta? Es bastante útil la verdad porque a través de Google Académico, aparte de, pues, de que tenemos esa citación, son bastantes documentos que están centrados en lo que es un análisis más profundo o algo más, sí, más profundo, porque si usted se pone a buscar por Google comúnmente, le aparecen son artículos que a pesar de que tocan el tema les falta como más profundidad y estos que usted ve aquí en Google Académico sí amplían bastante el panorama, sí cogen bastante del tema y profundizan bien en él. Entonces, pienso que es como una manera bastante acertada de que uno pueda hacer sus investigaciones, porque va a tener que leer, va a tener que
de dónde sacar su propio análisis, basándose en el análisis que las demás personas hacen. No, ok. Esto evidencia para todos que definitivamente uno de los ejercicios que se debe convertir en la cotidianidad de nuestro avance a nivel de la carrera es generar procesos de búsqueda booleana para todos los temas. Esto le abre una perspectiva mucho más amplia en la toma de decisiones, les permite conocer a ustedes lo que otras personas han hecho, un poco mirar ese marco de referencia desde el punto de vista teórico de lo que podría ser la solución a un problema. Y esto enriquece, digamos, el conocimiento. Entonces, esta primera herramienta que nosotros estamos colocando, digamos, aquí sobre la mesa, debe ser fundamental, no solamente ahorita para nuestra asignatura, sino para todas las asignaturas que ustedes tienen de aquí en adelante. Las búsquedas booleanas se nos deben de convertir en el pan diario de cada día en cada una de las asignaturas, porque esto nos ahorra tiempo, nos permite de alguna forma visualizar estrategias, visualizar formas de ver las cosas y a la vez plantear soluciones a muchos de los problemas que a lo largo de la carrera ustedes van a presentar. Muy bien, Antonio. Vamos a ver un segundo. Vamos a ver por aquí. A ver. ¿Qué vino sobre? Ah, no, ¿qué vino? No. Andrés Felipe Ospina. Señor. A ver, cuéntenos cómo viste el ejercicio, la actividad. Pues yo no soy mucho de actividades así, nunca he sido muy bueno para actividades así. Y pues sí noté que, pues viendo el consumo de los compañeros, el mío es bastante elevado. Desde febrero se nota que se eleva mucho el consumo. El promedio es de 27 metros cúbicos. ¿Cuántas Y personas básicamente somos 4. Básicamente todo el consumo se va en el lavado de ropa y el aseo del hogar. ustedes tú has visto de casualidad, Andrés, si tienen alguna fuga? No sé. Hay que revisar un poco eso, porque a veces uno no percibe ese tipo de cosas. Hay veces los sanitarios tienen fugas, o eso lo evidencia uno porque desafortunadamente la grifería interna del sanitario a veces no ajusta lo suficiente y empieza a tener, digamos, a permitir fugas, que esas fugas se van convirtiendo en metros cúbicos de agua sin darnos cuenta. Entonces, importante tener esa visión. A veces, por ejemplo, hay otras fugas como son rupturas de tubos internos, entonces las paredes se humedecen y uno piensa que ese, digamos, el entorno húmedo de donde vivimos, y resulta que no, que es la ruptura de un tubo. Entonces, es importante cuando se tienen estos consumos que definitivamente si tú sacas el consumo per cápita, estamos hablando de que están llegando casi a los 200, de pronto un poquito más, 200 litros por persona a día. Eso es el doble de lo que es la media y eso establece no solamente, digamos, un exceso del consumo, sino que los costos mismos de ello pues son elevadamente altos. ¿Sí? Entonces, importante que lo tengamos un poco en cuenta porque estos ejercicios nos permiten un poco el razonamiento, ver un poco más allá de lo que está sucediendo desde el punto de vista práctico alrededor de nuestro hogar. ¿Hiciste alguna búsqueda booleana, Andrés? Pues básicamente encontré lo mismo que el Arnovi, que son dispositivos que me pone a las llaves o duchas que tienen como una alarma para evitar el exceso. Ok. Andrés Felipe, siempre coloque cuando tengamos consulta bibliográfica, se debe colocar la bibliografía consultada y vamos a ver hacia futuro, digamos, a partes donde nosotros veamos, colocar la cita concreta de dónde se tomó y esto nos va a permitir desde el punto de vista real evidenciar cómo ustedes están haciendo el buen uso de esa información que están utilizando. ¿Esto por qué lo digo? Porque desde el punto de vista real a nivel universitario, es importante que ustedes aprendan a hacer citas bibliográficas en virtud a que muchos se apropian de textos que son de otras personas y esto es
penalizado como plagio y pueden acarrear sanciones académicas. Entonces es importante que desde que estamos iniciando aprendamos eso, aprendamos a utilizar los recursos. No nos debe importar si tomamos un texto, digamos, o sea, como corresponde textual, lo podemos establecer, podemos colocar comillas, cursivas y colocar este texto es tomado de forma como está escrito y podemos utilizarlo para hacer una discusión, para hacer un análisis. No debemos tener miedo en utilizar este tipo de recursos. De hecho, nosotros estamos en la universidad es para eso, para poder, digamos, hacer uso de los recursos académicos y en este caso las búsquedas booleanas lo que nos permite desde el punto de vista práctico y real es eso, es aprender a investigar documentalmente y que esto se nos vuelva una riqueza individual para poder, digamos, aumentar y ampliar el conocimiento en las distintas ramas que ustedes van a ver. Entonces, muy bien por el ejercicio. Me parece que desde el punto de vista práctico el ejercicio es muy válido y desde todo punto de vista, pues vamos a continuar con este ejercicio mirando cómo vamos a enriquecerlo. Bueno, vamos a entrar al tema de esta semana, que es el tema de la creatividad. Me hice unas preguntas que son importantes tenerlas desde el comienzo. Recordemos que una forma de poder pensar y poder crear cosas es cuando yo hago preguntas y esas preguntas me obligan a mí a tener una respuesta. Entonces, si yo tengo 4 preguntas, ¿qué es la creatividad? ¿Cómo se desarrolla la creatividad? Ventajas de la creatividad y cómo se manifiesta el proceso creativo, pues automáticamente me lleva a mí a que cada una de esas preguntas tenga una respuesta y esa respuesta me permita generar procesos de reflexión que conlleven desde el punto de vista práctico una ampliación en ese conocimiento. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, este era el marco que teníamos de la clase pasada. Teníamos una situación problemática, ¿sí? En este caso es el consumo excesivo de agua en los hogares de Pereira. Hicimos como una investigación inicial, preliminar en nuestros hogares y planteamos una idea. Miren, ya tanto sus 2 compañeros pudieron evidenciar claramente que los consumos son altos y eso conlleva a que desde el punto de vista real empecemos a mirar alternativas de solución a esa situación problemática. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Empezaron a investigar para crear de alguna forma, tener unas ideas mucho más claras y poder plantear una alternativa de solución a un problema, que desde el punto de vista práctico es lo que vamos a construir, que sea creativo, ¿sí? Que ese elemento creativo podamos, digamos, implementarlo, nos adaptemos a ellos y se convierta en una innovación, que para el caso del problema sería reducir los consumos de agua desde el punto de vista práctico. Esto lo vimos en la clase pasada, planteamos digamos, mapa mental, que teníamos un razonamiento lógico a través de preguntas y debíamos construir un mapa mental que nos conllevara a esa alternativa de solución del problema. ¿Qué es la creatividad? Entonces, la creatividad es planteada desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, establece que la creatividad es la facultad de crear, la capacidad de creación, ¿sí? Y cuando establecemos ese verbo de crear, lo que desde el punto de vista práctico nos imaginamos es construir algo, ¿sí? Y esa construcción, pues obviamente empieza a generar, digamos, algunos otros elementos, como son un poco el concepto de las habilidades. Pero desde el punto de vista práctico, si vamos a la definición del verbo crear, lo que establece es producir algo de la nada, establecer, fundar, introducir por primera vez una cosa, hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado, instituir un nuevo empleo o dignidad. Entonces, lo que vemos es que, digamos, la creatividad juega desde algo, desde el ser como tal, para tratar de buscar la forma de crear algo distinto o crear algo que le permita dar respuesta a una situación X o Y que estamos planteando. Entonces, desde el punto de vista real, lo que evidencia claramente es que la creatividad es individual. Y esa individualidad lo que permite es que uno pueda desarrollar, digamos, habilidades que permitan desde el punto de vista práctico ser un poco más creativo, ser un poco más,
digamos, poder visualizar de mejor forma las situaciones y a partir de allí plantear ideas que le permitan a uno desarrollar creativamente la solución a algo. ¿Pero de qué parte? De la nada, ¿sí? En muchos de los casos, que eso es lo que ustedes se van a enfrentar, es que van a encontrar situaciones problemáticas que ustedes no tienen la más mínima idea, como la que acabamos de ver. Para muchos de ustedes, el tema del consumo de agua, pues no lo tienen claro en virtud a que pues nunca lo hayan visto. Ya cuando lo planteamos como un problema, pues empezamos a mirar, a ahondar, a conocer y a partir de allí empezamos a visualizar cosas. Con toda seguridad, desde el punto de vista real, lo que evidenciamos después de este ejercicio es que muchos van a empezar a mirar cómo pueden ahorrar, generar ahorro y uso eficiente del agua para disminuir esos consumos que a juicio de sus dos compañeros es excesivo, y esto pues obviamente demanda una respuesta dada. Entonces, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces planteamos que la creatividad establece que nosotros de alguna forma, digamos, desarrollemos habilidades. ¿Para qué? Para generar esas nuevas ideas y soluciones que nos van a permitir desde el punto de vista práctico dar respuesta a problemas o a retos cotidianos que nosotros vamos a enfrentar. Entonces, digamos, esas habilidades, ¿cómo se desarrollan? Cuando uno las ejercita. Entonces, ¿cómo se ejercita? Evidenciando problemas. Entonces, en la práctica, lo que ustedes deben empezar a hacer es desde ya, como personas que están arrancando la carrera, es a tener una visión mucho más amplia, a tener, digamos, a poder observar mucho más allá lo que está sucediendo y con base en ello poder identificar situaciones polémicas que conlleven la solución a ese problema y ustedes empiecen a ejercitar eso. ¿Qué ideas se me vienen a mí para solucionar el problema de lo que estoy viendo? Y esto le va permitiendo desde el punto de vista real empezar a adquirir habilidades para tener visiones de observación y de identificación de los problemas y a partir de allí plantear ideas de solución a esos problemas. Entonces, las habilidades son importantísimas para esa toma digamos, de decisiones en la solución de un problema, poder llegar a la meta que yo quiero, que es la solución de un problema. Desde ahí la importancia de que juega ese concepto de creatividad, porque desde el punto de vista real, la solución a un problema juega ese punto de vista, de tener planteamientos creativos que me conlleven a la solución de esa situación cotidiana o de ese problema que yo estoy afrontando. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Ok. ¿Cuáles son esas necesidades de la creatividad? El primero, que es el fundamental, es la motivación. ¿Y qué nos debe motivar? O sea, yo asumo de que todos ustedes están estudiando ingeniería de sistemas por una sencilla razón, porque les gusta el tema, porque de alguna forma se sienten identificados, ven una oportunidad de desarrollo no solamente personal, sino profesional. O sea, tienen, llamémoslo, una visión establecida dentro de su mente que los ha permitido de alguna forma tomar esa decisión de emprender este reto que es estudiar esta carrera. Entonces, una de las tareas fundamentales es en todas las asignaturas buscar una motivación, buscar algo que nos motive, buscar algo que desde el punto de vista real juegue positivamente. ¿Para qué? Para quererlo aprender. Y ahí es donde juega un papel fundamental lo que yo planteaba, el empezar a adquirir esas habilidades de observar situaciones polémicas y empezar a plantear desde el punto de vista práctico, o sea, como ingeniero de sistemas y computación, cómo podría yo solucionar problemas. Y esto le va permitiendo desde algún punto de vista empezar a visualizar situaciones cotidianas que puede uno identificarlas como problemas y plantear alternativas de solución desde el punto de vista de los sistemas. Y esto, si ustedes lo empiezan a adquirir desde ya, se van a ir apasionando. ¿Por qué? Porque van a encontrar situaciones y eso los va a llevar a que en muchos de los casos, antes de llegar a las últimas materias donde se ven emprendimientos,
requerimientos, donde se ven trabajos de grado, ustedes ya hayan desarrollado esas habilidades y puedan haber diseñado programas, poder construir aplicativos, generar páginas web, establecer muchos de los elementos que a veces enriquecen, digamos, la práctica cotidiana de nuestra carrera. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta como la primera necesidad. La segunda es el conocimiento. Entonces ya lo estamos empezando a adquirir como herramienta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Empezar a hacer búsquedas booleanas. Esas búsquedas booleanas lo que nos permiten a nosotros es evidenciar claramente que el conocimiento está allí, está al servicio de todos. Lo que tenemos es que buscarlo y empezar a adquirirlo, a apropiarnos de ellos para poder tener, digamos, esa capacidad de poder innovar, digamos, esas formas de ver las cosas desde otras perspectivas y a partir de allí desarrollarlas. El otro elemento es la oportunidad. Empezar a ver que todo en la vida es una oportunidad. Mire, para muchos y más para ustedes como ingenieros de sistemas, la pandemia se convirtió en una oportunidad. Muchos ingenieros de sistemas sacaron aplicativos, crearon programas que hoy son realmente un éxito total y eso les ha permitido, digamos, ampliar sus ingresos y si no sus ingresos, el conocimiento, generar, digamos, entre comillas, llamémoslo, una oportunidad de desarrollo personal y profesional. Entonces, en la práctica es eso, es ver cómo todo se convierte en una oportunidad por más negativo que se ve, que veamos. El estilo de la creatividad, obviamente, cómo se puede establecer eso. Ya decía, la creatividad es individual. ¿Y esto qué conlleva? A que cada uno desde el punto de vista práctico, pues obviamente empieza a tener un estilo propio. Entonces, habrán muchos que con toda seguridad, si avanzan en el conocimiento de la información, les va a permitir tener una visión mucho más real de las cosas y a partir de allí podrán construir mejores cosas. Otros no investigarán y establecerán, digamos, elementos creativos muy sencillos y pues obviamente esto también es válido. Entonces, cada uno tendrá un estilo creativo y ahí, digamos que desde el punto de vista práctico, dependerá de cada uno de ustedes. Un coraje para ser creativo. Entonces, obviamente un ingeniero de sistemas tiene que jugarle a eso, a ser creativo. ¿Para qué? Para poder, digamos, desarrollar, diseñar, estructurar muchas de las tareas que ustedes van a tener. Aceptación de la propiedad, de la propia personalidad. Muchos son callados, reservados, pero tienen una imaginación y una creatividad inmensa. Otros son mucho más extrovertidos, habladores y pues obviamente hablan más de lo que producen, pero en términos prácticos, a veces todo ese tipo de cosas nos va a servir ¿para qué? Para fomentar un poco ese concepto de lo que es la creatividad. El coraje para ser diferentes, eso sí es importantísimo, porque quizás en la diferencia está la mayor oportunidad que uno tiene, que es poderse desarrollar como personas. Todo esto se encuentra en el libro de Friedman, ¿sí? Que planteaba un poco la visión de lo que es la creatividad como elemento fundamental dentro del desarrollo personal. Un individuo creativo es aquel que en términos reales tiene la capacidad de analizar un problema, de visualizarlo, de entenderlo y a partir de allí plantear ideas que le va a permitir a uno investigarlas y con base en ellas poderlas mejorar para poderlas, digamos, desarrollar. Entonces, ahí es donde juega una visión creativa desde el punto de vista práctico. Y partimos de lo que es el concepto de la creatividad innata. Un niño tiene creatividad en la medida en que le den la oportunidad de desarrollar esa creatividad. Desafortunadamente, los modelos educativos de nuestro país cercenan o rompen esa visión de la creatividad. ¿Por qué? Porque quizá el primer camino para poder ser creativos es el tema de cuestionarnos, de preguntarnos. Por eso un niño cuando empieza a hablar, las preguntas más frecuentes es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comemos esto? ¿Por qué vamos aquí? ¿Por qué tiene este color? ¿Por qué eso? Porque es una forma de explorar, digamos, esas cosas nuevas que se tienen y a partir de allí empiezan a idear cosas. Y por eso es que lo vemos que en sus primeros años ellos empiezan a tratar de desarrollar ese modelo creativo, que en muchas de las situaciones prácticas que se observan en nuestro país desde la educación, pues obviamente los profesores de
preescolar y primaria no tienen la mayor capacidad de desarrollar esa imaginación y esa creatividad de los niños, y por el contrario lo que hacen es que ellos no pregunten, se les cercena la posibilidad de cuestionar y desarrollar esto, y esta es la secuela que tenemos nosotros hoy en la mayoría de casos de los profesionales, de los estudiantes de los diferentes niveles. No preguntan, se callan, es en virtud ¿a qué? A que desafortunadamente este ha sido el modelo cultural educativo que el país ha desarrollado. Entonces, importante, ustedes que son jóvenes, que van a tener hijos, si los van a tener, pues es eso, desarrollar individualmente estas características creativas, jugar con ellos para que desde el punto de vista práctico la creatividad se aflore, y a partir de allí, pues obviamente ellos puedan, digamos, desarrollar muchas de estas, digamos, evidencias en el desarrollo personal. Para ello hay dos elementos que son fundamentales: el ambiente en el cual se cría, y ahí es donde juega un poco ese modelo cultural, y ese llamémoslo, más que modelo cultural, es digamos, el medio donde se desarrolla, y ahí uno evidencia claramente, digamos, esos contextos de las regiones donde uno vive. Hay regiones donde la gente es muy, llamémoslo, se interioriza a tal punto que no se extrovierten, no dan elementos dados, entonces la gente se vuelve muy callada y a veces no quiere expresar muchos de los elementos creativos que se tienen. Y en otras regiones, por el contrario, son personas, digamos, muy imaginativas, creativas, y tienen como el medio les permite desarrollar eso. Entonces, ahí vemos contextos que definitivamente juegan un papel fundamental dentro de lo que es el ambiente, ¿sí? Pero adicional al ambiente está todo lo que es, digamos, el modelo social en el cual nos incorporamos. Entonces, si hay un desarrollo, digamos, cultural o un modelo cultural, hay un patrón social que juega un papel fundamental dentro del ambiente. Y ahí es donde tenemos nosotros que, digamos, sacarle el máximo de provecho. ¿Para qué? Para tener un proceso creativo y a partir de allí empezar a crear cosas nuevas. Es importante que lo tengamos en cuenta, que la creatividad juega en dos elementos: el ambiente y el proceso interno que nosotros llevemos con relación a ello. Por eso, desde el punto de vista práctico, lo que buscamos en esta asignatura es eso, es agudizarles ese medio, que el medio universitario juegue un papel significativo dentro de la construcción de esa creatividad que ustedes tienen, en la identificación de problemas, en el conocimiento de esos problemas, en mirar cómo podemos solucionar, en investigar, en proponer ideas, en establecer de esas ideas y digamos, tamizarlas por esas investigaciones que ustedes, documentales que ustedes hagan, y a partir de allí plantear situaciones creativas que se puedan desarrollar, que sean adaptativas a la situación problemática y que se conviertan en innovadoras. Entonces, esto es lo que buscamos desde el punto de vista práctico en nuestra asignatura de desarrollo del pensamiento lógico. Para este proceso creativo se han planteado 4 fases que juegan un papel fundamental. La primera es la preparación, y dentro de la preparación lo que uno plantea, digamos, como el punto de partida es la observación. Entonces, ya lo decía, desde el punto de vista real, los órganos de los sentidos juegan un papel fundamental. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos, ¿sí? Son elementos que nos van a permitir, desde el punto de vista real, empezar a visualizar situaciones problemáticas que nos va a permitir llegar a un análisis de ellas, poder llegar a una segunda fase, que es la imaginación, o sea, la generación de ideas y de cómo cosechamos esas ideas, o sea, investigar sobre esas ideas, para llegar a un desarrollo, que es la intensificación de esas ideas, o sea, ya jugarle como a crear cosas nuevas, a que desde el punto de vista práctico la situación problemática nos arroje un resultado, y a partir de allí lo que hacemos es evaluar esa situación, evidenciar si es viable, si no es viable, de cómo digamos, el impacto de esa solución problemática va a jugar a favor o en contra nuestra, y una vez hecho esa evaluación la implementamos, y una vez implementada vemos cómo se realiza, que es como la cuarta fase, que es la de la acción. Entonces, en nuestra mente
digamos, esto es simultáneo, no se ve, digamos, interrumpido, sino juega, digamos, seguidamente. Uno arranca preparando, observando, analizando, generando, cosechando, intensificando, evaluando, implementando y viviendo la situación real. Entonces, vemos cómo desde el punto de vista práctico los teóricos han podido proponer, digamos, ese proceso creativo desde el punto de vista práctico como unas fases que son reales y específicas para poder llevar a la solución de una situación problemática. Importante que veamos que ese proceso creativo tiene que tener, ¿qué? Un plan de acción. ¿Qué es ese plan de acción? Son una serie de actividades, una serie de acciones, de tareas que conllevan ¿a qué? A que cada vez nosotros implementemos ideas y a partir de allí equilibremos lo que es la imaginación con el análisis y ese pensamiento divergente o convergente lo podamos llevar a una situación creativa. Entonces, digamos, de manera práctica, uno puede ver que la mente humana juega con eso. Voy a suponer, digamos, ahorita que nos levantamos a las 7 de la mañana, lo que planteamos fue, tengo hambre, entonces nuestra mente hace un plan, llega a la cocina, establece qué hay, si hay algo hecho, si no hay algo hecho, si no, miran la nevera qué hay, qué puedo tener, tengo leche, tengo agua, tengo panela, tengo café, entonces empieza a jugar, a crear un plan de acción. Entonces, ¿en qué sentido? Voy a colocar agua en la estufa, voy a calentar la leche, voy a poner unos huevos. Entonces juega con una situación que nos va a permitir establecer una serie de acciones para implementar esa idea de buscar, digamos, la solución a esa situación inicial que tenemos, que es el tener un desayuno. Equilibramos esas imágenes con ese análisis que tenemos, cómo lo podemos conseguir, pensamos si lo podemos hacer, no lo podemos hacer y desarrollamos. O sea, la mente humana tiene esa capacidad y lo que estamos buscando es que desde el punto de vista práctico eso lo conviertan y lo, digamos, lo viertan dentro de lo que es su carrera, para que ustedes desde el punto de vista práctico, cuando se les diga tengo que desarrollar un programa, tengo que diseñar un aplicativo, tengo que hacer esto, juegue con estos elementos, establezca un plan, implemente unas ideas, haga un equilibrio entre la imaginación y el análisis y a partir de allí establezca un pensamiento divergente o convergente desde el punto de vista práctico para solucionar un problema. ¿Qué es divergente? Que pueda ser distinto a lo que normalmente se viene haciendo. Y convergente que juegue un papel, digamos, en la mecánica de que se ha venido dando como solución a ese problema. Entonces, ahí es donde jugamos ese proceso creativo, que debemos siempre imaginar cosas nuevas que nos permita desde el punto de vista práctico trabajar para hacer realidades esas situaciones problemáticas, llevarlas a una solución definitiva y poder arrojar, digamos, un resultado concreto a ese problema. El que tiene imaginación pero no sabe aprender es como el que tiene alas pero no vuela, y es una realidad. La imaginación lo que nos permite a nosotros es volar. Por eso, desde el punto de vista práctico, lo que siempre debemos de tener en nuestra vida es eso, es una visión que nos permita imaginarnos qué vamos a hacer en una semana, en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años, imaginarnos eso, porque la imaginación lo que le permite a uno es poder tener unas ideas que le permita construir ese plan y a partir de ese plan irlo desarrollando para poderlo conseguir. Entonces, importantísimo entender que la imaginación en esta carrera y en todas las carreras juega un papel fundamental, y lo importante es que entendamos que esas son nuestras alas y de manera creativa, ¿sí? Y llamémosla metafórica, esas alas nos van a llevar a donde nosotros queramos en la medida en que le demos rienda suelta a esa imaginación. Entonces, ustedes llegarán mucho más lejos en la medida en que su imaginación la desarrollen y le den rienda suelta para poder conseguir ese lugar que quieren. Digamos, la creatividad puede jugar desde múltiples formas. Yo puedo, a partir de una réplica, o sea, veo una situación y a partir de allí me parece que esa situación está funcionando mal. Entonces lo que hago es replicar eso y a partir de allí plantear ideas nuevas que me permitan mejorar eso que está funcionando mal. Otra forma de ver la creatividad es que yo formulo una pregunta, digo, ¿por qué eso está sucediendo? Y a partir de esa pregunta
planteo una creatividad. Lo segundo es que me parece que yo puedo generar un cambio total a esa situación y a partir de eso, pues obviamente dar respuesta mucho más eficiente, eficaz y efectiva, que es el concepto de innovación. Y otra es la originalidad, que yo veo desde el punto de vista práctico una situación problemática que no he visto, por lo menos investigo y no veo situaciones, entonces yo planteo originalmente una solución a un problema. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista práctico, la creatividad parte desde cualquier situación que nosotros tengamos en el entorno en donde estemos. Y eso es lo que muchos de los autores, como Weiss y Fennell, planteaban desde el comienzo, hace aproximadamente unos 30 años, en el concepto de lo que era la visión de la creatividad. La creatividad juega, sin lugar a duda, desde múltiples formas y desde múltiples razones. 6 habilidades para ese pensamiento creativo. Debemos de tener un juicio controlado, eso es válido en términos reales. ¿A qué se refiere con ese juicio controlado? Que nosotros debemos establecer un plan y con base en ese plan desarrollar esas actividades que hemos planteado. Generar procesos permanentes de retroalimentación, pero controladamente, o sea, evidenciando claramente que lo que yo estoy encontrando puedo, digamos, mejorarlo y a partir de allí ir construyendo lo que deseo. Hacernos preguntas permanentes, o sea, ahí juega un papel fundamental eso, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Muestre a ver qué puedo hacer, etcétera. Cambiar las perspectivas, evidenciar y decir, no, eso no se puede solucionar. No, la perspectiva es que sí tiene una solución y que yo voy a encontrar esa solución. Ampliar los límites, o sea, siempre nosotros debemos romper esas fronteras que a veces nos han marcado, eso no se puede hacer, eso no tiene solución, eso no tiene respuesta, y plantear que todo en la vida puede tener una respuesta desde la visión creativa de que cada uno tengamos. Hacer asociaciones, o sea, buscar socios creativos. A veces yo puedo entrar a una empresa y sin darme cuenta, allí puedo encontrar unos socios que me van a permitir ampliar ese conocimiento. O yo puedo fundar una empresa y a partir de allí puedo crear socios que me conlleven y nos permitan asociarnos para poder tener una solución mucho más real de lo que se quiere. Y para generar consecuencias, o sea, en la práctica, saber qué puede pasar cuando yo implemente esto o aquello, o desde el punto de vista real, qué sucederá si yo hago esto. Entonces, un poco, digamos, esas habilidades juegan un papel fundamental dentro de lo que es el ejercicio de la creatividad. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor, está claro. Okay. Sí, señor. Vayamos a la situación que nosotros estamos viendo. Entonces, tenemos una creatividad para el uso eficiente y el ahorro de agua en los hogares. O sea, nosotros empezamos a ver que una gota menos o una gota más en un hogar puede, digamos, generar un cambio fundamental. Podemos, desde el punto de vista práctico, si vemos que ahorramos agua, evidenciamos claramente que podemos disminuir los costos del consumo de agua y liberar unos recursos que se pueden invertir en otra cosa, desde el punto de vista real. Desde otro punto de vista, llamémoslo ambiental, es buscar esa sostenibilidad de ese recurso. Entonces podemos aprender a reutilizar, a generar nuevos procesos que me permitan reducir el agua. Entonces, ahí es donde juega un papel la creatividad. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que tenemos que empezar es a plantear ideas que nos permitan, digamos, esas ideas empezar a visualizar resultados y en la práctica empezar a hacer búsquedas booleanas que me permite de visualizar esas ideas en distintos autores para poder empezar a construir desde el punto de vista creativo soluciones a ese problema. Entonces, vamos a empezar a mirar esa visión de esas ideas, de lo que nosotros al identificar el problema de nuestra casa encontramos y a partir de allí planteemos alternativas de solución. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo veíamos, hacer preguntas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo mejoramos esa situación? ¿Cómo yo puedo desde el punto de vista práctico aportar información y conseguir información que me pueda dar? O sea, siempre yo voy a plantear preguntas en torno a ¿qué? A esa situación problemática. Entonces, en esta, pues la idea es eso, es que empecemos a plantearnos preguntas. Y ahí lo que juegan estos ejemplos, o sea, en un baño, la cisterna que es, digamos, el sanitario, ¿cuánto consume? Es empezar a mirar, oiga, nuestro sanitario es
ahorrador o consume 15 litros o consume 10, ¿cuánto consume? Cuando realmente hoy hay sanitarios que consumen solamente 3 litros, o sea, sin darnos cuenta podemos tener infraestructuras que son demasiado consumidoras de agua y hoy tenemos, digamos, tenemos equipos que son mucho más eficientes y ahorrarían agua. O sea, haríamos una inversión inicial ahorrando, digamos, en el consumo de cada descarga. Entonces, importante tenerlo. El tema de los grifos y el aseo personal, entonces, mirar cuánto se consumen en la ducha. Hoy hay duchas que son estilo lluvia, que son ahorradoras, que esto es lo que sus dos compañeros planteaban como mecanismos o aditamentos que ahorran agua. Entonces, hoy hay, digamos, en el mercado muchos, digamos, implementos que ahorran agua. Entonces, ahí podemos empezar a encontrar ideas que nos van a permitir desde el punto de vista práctico podernos encaminar a solucionar la situación que tenemos. En la cocina, el tema de electrodomésticos, el uso del lavaplatos, nos puede dar una respuesta cuando yo los analizo y observo y miro cómo puedo mejorar, digamos, esos procesos. En la limpieza de la casa, si hay lavados del coche o de la moto, hoy vemos con frecuencia que en muchos de los casos vemos muchas personas frente a su casa lavando las motos y vemos cómo se desperdicia el agua. Entonces es un poco generar ese tipo de elementos dados para mirar cómo podemos reutilizar o reciclar muchos de esos recursos para poderlos utilizar en otros aditamentos. Situaciones como esta, el poder de los tejados para la captación de agua, digamos, los grifos que son monomandos, o sea, en términos generan procesos de regulación. Vemos hoy que hay grifos sanitarios que tienen descarga para la orina y descargas para los elementos, llamémoslos sólidos. Hay situaciones donde, digamos, se pueden utilizar las aguas grises, o sea, aguas como son los residuos de comida que están enriquecidos y se pueden utilizar para como abonos orgánicos para regar las plantas, aguas, digamos, desde el punto de vista digamos, de las lavadoras que pueden servir para, en términos prácticos, utilizarlas para hacer el aseo de los hogares. Bueno, en fin, o sea, uno puede tener, digamos, ahí alternativas que nos conlleven ¿a qué? A eso, a plantear soluciones a la situación que nosotros estamos evidenciando y que nos puede ayudar. Revisar permanentemente los grifos, los equipos que no tengan fugas, que desde el punto de vista práctico conlleven una mejor eficiencia de, digamos, el proceso que tengamos con cada uno de ellos. Bueno, a partir de allí vamos a hacer la actividad que tenemos esta semana. Entonces, aquí vamos a trabajar el proceso creativo, que es una de las potencialidades más elevadas y complejas del ser humano. Esta implica tener esas habilidades, ¿para qué? Para que el pensamiento me permita integrar los procesos cognitivos menos complicados hasta el conocimiento como elemento superior para poder pensar y plantear cosas nuevas. Entonces, para ello tengo que responder unas preguntas que ya vamos a ver, pero una vez respondidas esas preguntas, la idea es diseñar una propuesta creativa desde las 4 fases que nosotros vimos y que sea desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas. Como sabemos, ustedes son hasta ahora, están en primeros semestres, no tienen la capacidad de construir, digamos, de construir programas, pero sí podemos desde la capacidad y las habilidades que ustedes tienen a través de los aplicativos, de la tecnología de la información y la comunicación, poder plantear soluciones en lo que se puede dar como el nombre de ahorro insuficiente de agua en los hogares de la ciudad de Pereira. Entonces, ahí vamos a plantear una idea de un diseño creativo que pueda permitir a través de la tecnología de la información y la comunicación plantear soluciones a ellos. Y todo esto lo vamos a consolidar en un escrito, las respuestas a las preguntas y el diseño que nosotros hemos propuesto como alternativa de solución al problema del ahorro excesivo de los hogares
del consumo excesivo de los hogares de la ciudad de Pereira a través de lo que se podría denominar el ahorro y uso eficiente del agua en estos hogares. Aquí están las preguntas, son una serie de preguntas que nos permiten a nosotros reflexionar sobre esa realidad y a partir de allí poder evidenciar de una manera mucho más real la situación que estamos viviendo. ¿Utiliza algún método de ahorro de agua en su hogar? ¿Conoce qué parte de su hogar gasta más agua? Aquí siguen, ¿qué beneficios encontraría en el ahorro de agua en su hogar? ¿Cuántas veces usa el baño en el día en promedio? ¿Cuántas veces al día realizan en su hogar estas actividades? Lavado de dientes, afeitado, lavado de manos, lavado de la cara, otros usos personales. ¿Cuántos litros de agua se consumen cada día en su casa para beber? ¿Cuántos baldes utiliza en la limpieza de su hogar? ¿Tiene plantas al interior? ¿Cuánto tiempo usa la manguera en la semana? Entonces vemos que hay una serie de preguntas que me van a permitir a mí reflexionar y a partir de allí poder plantear una situación de una propuesta creativa de, digamos, de ahorro y uso eficiente de agua en los hogares de Pereira. ¿Para qué? Para poder, digamos, desarrollar o implementarlo, digamos, hacia adelante. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, que podamos desarrollar y que veamos que nuestra creatividad, nuestra imaginación tiene que jugar un papel significativo desde el punto de vista práctico. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, profe, entonces, preguntas. Profe, entonces en un escrito que hacemos en Word, responder las preguntas y hacer nuestra propuesta creativa frente a este problema. Sí, señor. O sea, la idea es primero resolver las 31 preguntas que hay allí, ¿sí? Como laboratorio va a ser su hogar, su casa. Y a partir de allí, digamos, ya tienen algunos documentos de la actividad que hicimos esta semana. Entonces, a partir con ello y con esos insumos, la idea es proponer hacer una propuesta creativa que permita, desde el punto de vista práctico, jugar con esos 4 puntos que nosotros vimos en el ejercicio, ¿sí? Establecer para cada uno de esos elementos cuál es esa preparación, o sea, la observación a través de preguntas, el análisis con esos documentos, generamos una idea, la maduramos, la intensificamos en la medida de decir, oiga, yo venga, busco cómo podría yo desarrollar esto, hago una evaluación y la presento en un documento. ¿De acuerdo? No vamos a llegar a la acción y al desarrollo porque en términos prácticos hasta ahora estamos ideando una propuesta. ¿De acuerdo? Entonces la vamos a analizar, la vamos a estructurar, la vamos a enriquecer y a partir de allí la vamos a poder tener ya mucho más estructurada en las próximas semanas. ¿Qué otra pregunta tienen? Pero entonces lo primero que hay que hacer es responder las 31 preguntas, ¿cierto? Sí, responderlas. Una vez respondidas las preguntas, ahí sí empiezas a construir, digamos, esa propuesta creativa a través digamos, de la tecnología de la información y la comunicación en una propuesta de ahorro y uso eficiente del agua. Ok, profe. Comentarios, ¿cómo le pareció la clase? Buenísima, profe. Lo único malo es que a las 7 de la mañana. Sí, eso sí, yo quisiera tenerla a las 7 de la noche, pero desafortunadamente no se puede. Los cojo los lunes, o sea, yo soy el afortunado de tenerlos el primera clase de la primer día de la semana y eso me parece muy rico porque les puedo abrir un poco el entendimiento y un poco ese deseo de querer las cosas. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga. El miércoles de 7 a 9, por favor, tienen esas 2 horas para que hagan la actividad y la puedan subir. Si por alguna razón no les alcanza el tiempo, lo pueden subir hasta el domingo, pero la idea es que el lunes yo vuelvo a abrir con la visión de la actividad. Como vimos, ya hay 6 personas que no hicieron la actividad esta semana y que pues obviamente van a tener unas consecuencias por no haber cumplido con ese requisito. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe. Hasta luego, Muchas profe. gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, profe, gracias. Chao.